Mi sacerdocio con gente latina y gloria a Dios. Soy el asesor de Renovación Carismática Hispana en mi diócesis de Brooklyn, pero también hace unos años soy el asesor nacional de la Renovación Hispana en este país. Y con esto vengo a compartir con ustedes. Amén. Soy un sacerdote hace 43 años. También soy un párroco de una parroquia en el mero corazón de Brooklyn, una parroquia completamente de inmigrantes, muchos latinos, muchos haitianos, muchos caribeños, y ahora en día están llegando africanos también. Es una parroquia muy interesante y muy carismática. Amén. Me toca hablar hoy en la primera charla de la corriente de gracia. La corriente de gracia. Díganlo. Corriente de gracia. Muy bien. Y voy a dar 3 partes. ¿Qué es la corriente de gracia? ¿Qué es la diferencia entre la corriente de gracia y el movimiento? Que es interesante. Y por fin, ¿por qué? Bien. ¿Qué es la corriente de gracia? ¿Qué es la diferencia entre la corriente de gracia y el movimiento? ¿Y por qué? Tienen que saber que esta frase, la corriente de gracia, la usan los papas. La usaban San Juan Pablo II constantemente. Lo usaba Benedicto XVI y el Papa actual, Francisco, cuando habla de lo que está pasando entre nosotros, no se refiere a la renovación carismática o al movimiento carismático, se refiere a la corriente de gracia. Hay varios textos bíblicos que se refieren a esto. Vamos a examinarlos primeramente. Claro que uno oye corriente de gracia y la imagen es un río, ¿no? Un río poderoso que está corriendo. Oímos en Juan 7, el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los creyentes en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. ¿Qué entendemos de esto? Jesús hace una promesa del Espíritu Santo, amén, que esta promesa se va a cumplir cuando sea glorificado, quiere decir cuando resucite de los muertos y esté sentado a derecha del Padre. Nosotros sabemos que Él va a cumplir la promesa el día de Pentecostés y va a derramar en el corazón de creyentes ríos de agua viva del Espíritu Santo, amén. ¡Aleluya! Jesús hizo la promesa y es fiel. Amén. Hay otros textos bíblicos que se refieren a esto. Uno del Antiguo Testamento que es muy interesante. Ezequiel 47. Y desde el principio, nosotros los cristianos hemos entendido que Dios hizo una profecía en Ezequiel que se cumplió en Jesús, que la profecía que hizo Ezequiel se cumplió en Jesús cuando derramó su espíritu. Dice: me llevó a la entrada del templo, y aquí que debajo del umbral del templo salía agua en dirección a oriente, porque la fachada del templo miraba hacia oriente. El agua bajaba debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico septentrional y dar la vuelta por el exterior hasta el pórtico exterior que miraba hacia oriente, y aquí que el agua fluía del lado derecho. El hombre salió hacia oriente
con la cuerda que tenía en la mano, midió 1000 codos y me hizo atravesar el agua, me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo atravesar el agua, me llegaba hasta las rodillas. Midió 1000 más y me hizo atravesar el agua, me llegaba hasta la cintura. Midió otros 1000, era ya un torrente que no pude atravesar porque el agua había crecido hasta hacerse un agua de pasar a nado. Era un torrente que no se podía atravesar. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Me condujo y luego me hizo volver a la orilla del torrente, y al volver vi que a la orilla del torrente había gran cantidad de árboles a ambos lados. Me dijo, esta agua sale hacia la región oriental, baja a la Arabá, desemboca en el mar, en el agua hedionda, y el agua queda saneada. Porque donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua, los sanea todo, y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. A sus orillas vendrán los pescadores. Desde En-Gadi hasta En-Glayim se tenderán redes, los peces serán de la misma especie que los peces del mar grande y muy numerosos. Palabra de Dios. Hay una promesa que el desierto va a llegar a ser fértil, que un agua que empieza chica va a llegar a ser un río grande, va a salir de la fachada derecha del templo y va a entrar al desierto, y donde va todo, se sana todo. Amén. Sabemos del Nuevo Testamento que el viejo templo ya no existe. El nuevo templo es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así dice el Nuevo Testamento. El viejo templo ya no existe. El nuevo templo es el cuerpo de Cristo, y del costado de Jesús sale agua, y esta agua corre y grande. Oímos esto en Juan 19. Juan 19. Después de esto, los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, le rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua, y su testimonio es válido. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Palabra de Dios. Quizás sabrán que esta cruz de la renovación no es exactamente así, porque esta corriente de agua supuestamente sale del corazón de Jesús, y es el Espíritu Santo. El agua que sale y baña y fluye del corazón de Jesús es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hay una infusión de agua que corre del lado de Jesús. Jesús mana constantemente su Espíritu Santo desde el día de Pentecostés. Aleluya. Una lectura más. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, el último capítulo del último libro, leemos: luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza, a una otra margen del río, hay árboles de vida que dan frutos 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Palabra de Dios.
esta promesa de corrientes de agua viva, de ríos de agua viva, de una corriente de gracia, Jesús la cumplió el día de Pentecostés, cuando en el aposento alto los apóstoles, junto con los primeros discípulos, junto con la Virgen Santísima, junto con 120 personas, recibieron el derrame del Espíritu Santo. Estas palabras que utilizamos, efusión, derrame, siempre tienen una idea de bautismo, de agua, de río, de corriente, constantemente. Y según el catecismo de la iglesia, desde que el día de Pentecostés, Jesús no ha dejado de derramar su Espíritu sobre los creyentes. Un aplauso fuerte para eso. Una lectura más. Primera, Hechos de los Apóstoles, primer capítulo. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, que oyeron de mí que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Palabra de Dios. Entonces Jesús mismo habla de Pentecostés como un bautismo. Y si no sabe, la palabra bautismo quiere decir sumergido en agua. En Pentecostés los primeros discípulos fueron sumergidos en agua, el agua del Espíritu Santo, una corriente de gracia. Amén. La palabra gracia quiere decir un don, ¿no? Una gracia es un don, algo dado gratuitamente, algo dado gratis, una gracia. En griego, la palabra gracia es caris, de donde viene la palabra carisma. Hay una corriente del don de Jesús, y el don de Jesús es el Espíritu Santo. Por eso la corriente termina con el Espíritu Santo, porque la corriente de gracia, el río de agua viva, el bautismo es el Espíritu Santo. Un aplauso fuerte para eso también. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿y desde el primer siglo Jesús dejó de derramar su Espíritu Santo? Claro que no. El Espíritu Santo se manifiesta en toda época, en todo sitio donde la gente cree en Jesús. Amén. Nosotros somos una iglesia de 2000 años y tenemos una historia larga. Es muy interesante leer cómo se mueve el Espíritu Santo a través de los 20 siglos de la iglesia. Cuando yo era chico, me parecían 20 siglos un tiempo enorme, 2000 años, tanto tiempo desde que Jesús vino. Pero tú sabes una cosa, más que uno se envejece, menos parece 2000 años. Porque ya estoy llegando a 100 años, entonces 100 años solamente 20 veces mi vida. Entonces cuando llegas a 100 años, en algunos años más, no va a parecer nada 2000 años. Uno puede estudiar el tiempo, estudiar la historia y ver cómo Jesús hizo la iglesia salir de Israel hacia Roma, desde Roma, como la iglesia evangelizó en España y en Francia, cómo creció en el continente, cómo por fin enviaron misioneros a Inglaterra, cómo por fin enviaron misioneros a Latinoamérica, a los movimientos de la iglesia, los benedictinos, los franciscanos, los dominicos, los carmelitas y ahora los carismáticos. Uno puede ver que hay tiempos de sequía quiere decir que se ha secado, y hay tiempos de gran crecimiento, de fervor. Uno ve el tiempo de San Francisco de Asís, cuánto hizo en solamente su vida, repasó toda Europa, llegando a la gente una vida radical. Uno puede ver que hay tiempo de muy poca misión, de encerrarnos, y tiempo de grandes misiones.
Nosotros estamos aquí hoy día porque desde Europa llegaron a nuestras fronteras, a toda América Latina, frailes franciscanos, dominicos, predicadores jesuitas que hicieron una labor inmensa para trabajar con los indígenas y con todo el pueblo de nuestro país. Un aplauso fuerte para esta persona también. Pero en los ojos de nosotros, y diría yo, en los ojos del Papa Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, ha habido una nueva corriente de gracia en el siglo XX. En los ojos de nosotros los carismáticos, quienes creemos en lo que está pasando entre nosotros, y en los ojos de los últimos 3 papas, ha habido una nueva corriente de gracia en el siglo XX y XXI. Jesús está haciendo algo nuevo entre nosotros. Amén. Amén. No que antes dejó de derramar su espíritu, pero en el siglo XX está derramando su espíritu en grandes ondas de una corriente. ¡Aleluya! Desde que en nuestras vidas, en el siglo XX y XXI, Jesús está dando algo que estamos llamando, repitan por favor, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿El qué? El bautismo. ¿Qué quiere decir? Que cristianos normales, no grandes santos, sino gente muy sencilla, están pidiéndole a Jesús, y Jesús está dándoles una experiencia del derrame del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos? Millones de personas. Eso nunca pasó en la historia de la iglesia, que millones de personas claman que Jesús los ha visitado con un derrame y que conocen a Jesús personalmente, que están experimentando la presencia del Espíritu Santo, que están manifestando dones, que están haciendo las mismas cosas que los primeros cristianos en el día de Pentecostés. Un aplauso fuerte para eso, aleluya. Entonces, hoy día, cuando estamos hablando de la corriente de gracia, estamos hablando de, diga eso, el fenómeno pentecostal. El fenómeno pentecostal, o sea, el derrame del bautismo del Espíritu Santo, el derrame del bautismo del Espíritu Santo. Y tienen que saber, no solamente entre los católicos, entre los hermanos protestantes también, gloria a Dios, que Jesús no se siente que Él tiene razones de no tocar a los protestantes, ¿no? Él derrama su espíritu donde Él quiera, donde Él quiera. Nadie lo controla. Si hay una persona sincera que le pida al Espíritu, lo bautiza en el Espíritu Santo. Amén. Y desde el año 1901, cuando fue un derrame protestante en Kansas, el año 1903, un gran derrame en California, en Los Ángeles, entre los pentecostales, hasta los primeros años de las iglesias pentecostales, hasta las iglesias protestantes, hasta que nació la renovación carismática en 1967, hasta el día de hoy, ha habido millones de personas que claman que nosotros hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Un aplauso fuerte para eso. Jesús es sobregeneroso. Él ha decidido hoy día que cualquier persona que le pida experimente eso, porque tiene que saber que antes de nuestra época, ¿cuáles católicos clamaban hablar en lenguas? Algunos santos, San Juan Bosco, San Francisco de Asís,
Antes de nuestra época, ¿cuántos clamaban que podían orar y vieron sanaciones? Solamente en Lourdes, en Guadalupe. No era tan común como entre nosotros. Nosotros solemos ir al santuario de la Virgen para pedir sanaciones, pero esperamos que haya sanaciones aquí esta tarde también. Amén, gloria a Dios. Jesús es liberal. Con su espíritu, está derramando su espíritu, y muchas personas dicen que hay 150 millones de católicos que han sido bautizados en el Espíritu Santo desde el año 1967. ¡Aleluya! Pero si ustedes creen que este derrame es mío, es nuestro, de mi movimiento, no, porque nadie es el dueño del Espíritu Santo. Jesús es demasiado liberal y Él derrama su Espíritu donde lo quiera. Amén. Uno no tiene que pertenecer a ningún grupo de oración, a ningún círculo, no tiene que ir a ningún congreso. Hay personas que están hablando en lenguas en su casa y nunca han oído de renovación carismática, porque no depende de nosotros, depende de la liberalidad de Jesús. Hay una corriente de gracia corriendo por toda la iglesia. ¡Aleluya! Y la palabra clave es: estamos experimentando lo que experimentaron en Pentecostés, el fenómeno pentecostal. Y 2, estamos experimentando lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, que conlleva varios factores. Vamos a hablar de esto. Deja preguntar: ¿cuántos aquí dirían que han recibido ya el bautismo en el Espíritu Santo? Por favor, levanten las manos. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué es cuando un católico dice que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir? Le voy a dar mi ejemplo. Yo soy un católico de cuna, ¿no? Yo me crié en la iglesia. A la edad de 9 años estaba en el coro, a la edad de 11 años era monaguillo, a la edad de 13 años yo pensaba ir en el seminario. Yo conozco mi iglesia, me crié en el seno de mi iglesia, he sido católico, y de niño yo tuve muchas experiencias de Jesús. Muchas experiencias de Jesús. Es muy posible que un joven creciendo en la iglesia, con la misa, con las oraciones, con las prédicas, con las novenas, con todas las cosas que se hace, que alguien llegue a ser muy devoto en su juventud. Pero a la edad de 20 años, tuve una experiencia que me cambió la vida. No lo esperaba. Yo era muy devoto, yo ya estaba en el seminario, ya iba para el sacerdocio, pero tuve una experiencia que me cambió la vida. Una noche estuve yo en la capilla y empecé a orar en lenguas. Me sorprendió. Me puse de pie en la capilla y estaba allí en el frente del Santísimo alabando a Jesús con mucha alegría, con mucha fuerza. Recibí primeramente un nuevo conocimiento del señorío de Jesús, un gozo nuevo de mi vida, un poder fuerte para evangelizar y manifestaciones de carismas en mi vida. Amén. Esos son los componentes del bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Encuentro con Jesús, conocimiento de su señorío, derrame de gozo, derrame de amor, derrame de poder, carismas. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? No porque lo merecí yo. Puede ser porque estaba en ese momento abierto o había oído que es posible, porque nadie antes me había dicho que era posible que yo hablase en lengua. Nadie me había dicho que era posible que yo experimentara el poder del Espíritu Santo en mi vida. Me hablaron de eso, me abrí a la posibilidad, y cuando Jesús vio un hueco, derramó su Espíritu en ese hueco. Amén. Gloria a Dios. Cada uno de ustedes que levantó la mano,
claramente tiene su propio testimonio del día en que yo fui bautizado en el Espíritu Santo. Que antes yo era así, pero después me cambié y Jesús me hizo eso. Aquí hay testimonios de sanación, de santificación. El bautismo del Espíritu Santo, te hace más santo porque quiere vencer el pecado. Te da carismas, te da poder para evangelizar, te hace la Biblia viva, te da un don de alabanza. Antes no alabábamos y ahora queremos alabar al Señor. Te da un guía por la palabra de Dios. Tantos cambios que llegan a la vida de uno por ser bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Todos los que han tenido esta experiencia, estamos en una sola corriente de gracia, el bautismo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu don. Amén. Ahora, como le dije, no tienes que ser un miembro de la renovación carismática para experimentar eso. Porque Jesús no es controlado por nuestros movimientos. No que la renovación está mala, es también un regalo, pero hay una diferencia entre la corriente. La corriente incluye todos los que experimentan el bautismo. Y la renovación son los que son miembros de la organización en la iglesia que promueve esta experiencia. Por ejemplo, esto es el encuentro de la región 8. ¿Qué es la región 8? La región 8, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en los Estados Unidos, el movimiento de la renovación carismática ha dividido el país en 8 regiones. Nueva York está en región 2, donde vivo yo. Ustedes que viven en California, Utah, Nevada, Arizona, Oregón, Washington, son en la región 8. Porque para poder organizarnos, no es pecado organizarnos. No hubiera ningún congreso, no hubiera ningún retiro, no hubiera ningún seminario si nosotros no nos organizamos. A veces dicen que los carismáticos son muy emocionales y no están siempre llevando, pero no hay nadie que organiza retiros como estos, sino la renovación carismática. Un aplauso fuerte para eso. Cuando los primeros católicos empezaron a experimentar el bautismo en el Espíritu Santo, empezamos a organizarnos casi enseguida. Formaron retiros, formaron comités para cuidar la enseñanza, para promover la experiencia, para ayudar a la gente a abrirse, para relacionarse con la iglesia. Cuando nacieron los carismáticos, nació también el movimiento en la iglesia. Y el movimiento ha sido una bendición. A veces el movimiento ha tenido problemas, a veces hay orgullos de líderes, a veces hay peleas entre nosotros, a veces hay dificultades, pero también hay muchos buenos, grandes frutos del movimiento carismático, porque nuestros grupos de oración, nuestras diócesis, nuestras regiones, nosotros aprovechamos la organización del movimiento. Amén. No estarían aquí si no hubiera un movimiento carismático en los Estados Unidos. Aleluya. Gloria a Dios. Pero el Papa, en su vista ancha, quiere empujarnos que veamos que no somos los únicos carismáticos que existimos. Y ustedes en California saben esto grandemente, porque este es un encuentro de renovación carismática, pero existen comunidades y escuelas, la escuela San Andrés, el grupo Sembrador, Misiones para Cristo, Carisma en Misiones. Y hay unas cuantas, lo que estamos diciendo hoy día, expresiones carismáticas que no trabajan junto con la renovación carismática.
Ahora, es cierto que la renovación carismática es casi 90% de los que han experimentado el bautismo, pero hay otras expresiones carismáticas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también, en los hermanos protestantes, y todos hemos bebido del mismo Espíritu Santo. Amén. Entonces, sean orgullosos que son miembros de la renovación carismática, pero no estén cerrados y diciendo: mira lo que está haciendo este grupo ahora, y no saben que nosotros somos los verdaderos carismáticos. No hay verdaderos carismáticos. El verdadero carismático es el que haya recibido el poder del Espíritu Santo, y tú puedes estar en cualquier sitio. Aún hay judíos mesiánicos carismáticos hoy día, fíjense. Gloria a Dios. A veces nosotros somos más tacaños que Jesús. Nosotros queremos la cosa a nuestra manera y Jesús lo hace de otra manera. Cuando Jesús escogió a Pablo fuera de los 12 apóstoles y lo hizo misionero, pudiera haber dicho: no es de los nuestros, él no puede predicar, pero por fin le dejaron predicar, para que querían que el evangelio se extendiera por toda la iglesia. Lo importante no es controlar el espíritu, sino mantener la unidad de hermandad entre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y hemos visto que suben y bajan. A veces yo hablo con carismáticos hispanos y me hacen esta pregunta: ¿y por qué los americanos no tienen esta cosa? Yo nunca he conocido a un americano carismático. Tú sabes que la renovación nació entre los americanos, ¿no? ¿Sabes eso? Pero por varias razones la renovación ha bajado mucho entre la iglesia americana, mientras ha subido grandemente entre los latinos. Amén. Hay bajadas y hay subidas según nuestra fidelidad, según nuestra apertura, según nuestro liderazgo. Que Jesús siga derramando, y que no solamente los latinos, sino a los gringos también, que les bauticen el Espíritu Santo. Amén. Ahora, hemos llegado a la tercera parte. Hemos hablado, uno, ¿qué es la corriente de gracia? Y segundo, la diferencia entre el movimiento, que se llama la renovación carismática, y la corriente. Y la diferencia es que el movimiento es una organización de la iglesia, dentro de la iglesia, para que los carismáticos experimentemos y vivamos el bautismo. Y la corriente son todos los que han sido bautizados. Y la tercera pregunta de esta charla es: ¿y por qué Jesús está derramando su espíritu tan liberalmente en esta época? ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué Jesús decidió que en el siglo XX y en el siglo XXI Él va a derramar el bautismo en el Espíritu Santo con tanta liberalidad que no lo había hecho en tantos siglos de la iglesia? ¿Por qué ahora? Ahora, yo no pretendo entrar en la mente de Jesús, porque Jesús sabe sus razones, pero yo puedo hacer algunas ideas. Estamos viendo algo en el mundo que nunca habíamos visto antes, que el mundo ha perdido la fe en Dios. Amén. Que el secularismo, la palabra secularismo que viene de secular. Antes, todas las sociedades del mundo eran religiosas. ¿Qué quería decir? Que no importa qué forma de religión, fuera aún pagana, por lo menos la gente sabía que existía otro mundo que este mundo, y había alguna fe en algo. Pero hoy día el ateísmo, el agnosticismo y la creencia que no existe ninguna realidad fuera de esta es enorme. El mundo ha rechazado a Dios grandemente, y no solamente esto, con esto viene
una inmoralidad enorme, una inmoralidad, la moralidad sexual, la moralidad de las guerras y la violencia, la moralidad de explotismo es grande, grande, grande. Y Jesús ha visto que la iglesia, los creyentes, nosotros tenemos que tener más fuerte para poder evangelizar el nuevo mundo secular. Amén. Él no ha derramado su Espíritu Santo solamente para que tú y yo nos gocemos. Él no ha derramado su Espíritu solamente para que tú y yo nos gocemos. Él nos ha derramado su Espíritu para equiparnos para la nueva evangelización. Amén. Él ha derramado, Él nos ha dado el bautismo para darnos el equipaje, las armas, las fuerzas, para dar testimonio ante un mundo que está contrario al mensaje de Jesucristo. Aleluya. Él nos ha dado carismas, fuerza, poder, gozo, unidad, para que en frente de un mundo que desconoce a Jesús haya personas que pueden llevar el evangelio en el mundo de hoy. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Puede ser que Jesús te engañó. Jesús te engañó. Te trajo a la renovación con sanación, prometiéndote gozo y alegría. Y tú, ay, me encanta tanto ser bendecido, tantas bendiciones. Pero tú no estás aquí solamente para ser bendecido, ¿no? Él te ha traído para bendecirte y después enviarte. Ahora tienes un trabajo. Ahora tú no puedes estar allí recibiendo bendiciones solamente. Tienes que trabajar por el Señor. Aleluya. Él te necesita. Déjenme hacer esta diferencia. Repitan: discípulos tradicionales, discípulos intencionales, discípulos tradicionales, discípulos intencionales. Entonces ahí está en mi casa parroquial y llega una familia mexicana. La pareja no está casada, el hombre está cubierto con tatuajes, la mujer tiene todos sus senos afuera y quieren bautizar a sus 3 hijos porque no lo han bautizado, porque no han encontrado padrinos. Por fin no han encontrado padrinos que van a pagar por la fiesta. Y les pregunto: ¿y por qué quiere bautizar a sus hijos? Ay, porque somos católicos. Usted viene a misa. Ay, no vengo a misa tanto, pero soy católico. Y usted ¿van a casarse? No queremos casarnos. Y no están viviendo en ninguna forma una vida intencional. Son católicos de tradición, tienen una cierta fe. Su fe está muy dormidita. Quisiera yo no los rechazo, yo bautizo a los niños porque reconozco que son miembros de la iglesia, no los rechazo, pero entiendo que están viviendo una religión muy carece mucho. Estas gentes muy poco van a evangelizar el mundo entero, pero llega una pareja que están viviendo el fuerza del Espíritu Santo, están orando, están ayunando, están mandando a la iglesia, están llenos del Espíritu Santo. Con gente llena del Espíritu Santo, Jesús puede hacer mucho. Amén. Entonces la razón de bautizarnos no es solamente para que seamos sanados y gozosos, es para que trabajemos juntos para la conquista del mundo para Jesucristo. Amén. Y les voy a decir algo. ¿Por qué hay tantos latinos en este país, América? Porque la iglesia es 60% latinos. Si usted cree que su trabajo es solamente evangelizar a otros latinos, no.
Tú puedes evangelizar a tu vecino, sea protestante, sea un católico moreno. Tú estás lleno del Espíritu Santo. Estás lleno por el Espíritu Santo para todos los que están alrededor de ti. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo estoy impresionado. ¿Cuántos aquí hablan inglés, por favor? Que levanten la mano. Oh, mira, unos cuantos. Los hijos. Son los hijos de los inmigrantes que hablan inglés. ¿Y por qué los hijos de los inmigrantes hablan inglés y español? Para poder tocar a los que hablan inglés en este país también, porque si el Espíritu Santo va a llenar a los de habla inglés, es para que se comuniquen con los que hablan inglés también. Un aplauso fuerte para eso. Yo estoy convencido que Jesús sabía lo que venía al mundo, este gran rechazo de Dios, de Jesucristo, del Evangelio, de la Iglesia, de la Biblia, este secularismo que existe hoy en día. Y el Jesús está derramando su Espíritu en liberalidad, está dando una corriente de gracia sobre todos los creyentes para formar una vanguardia del ejército. Una vanguardia del ejército, para tener cristianos comprometidos, poderosos, listos para poder volver a evangelizar el mundo de hoy. Amén. Un aplauso fuerte para eso. Entonces, hermanos, ¿sabe que lo que el Señor dijo antes de ir al cielo, no? Mateo 28 se llama el gran envío. Después de la ascensión en un cerro de Galilea. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verle, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, poder, el Espíritu Santo. Vayan pues y hagan discípulos intencionales, no tradicionales, discípulos los que quieren ser cristianos, a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y bautizando con el sacramento, claro, pero no solamente para bautizarlo, sino que derramando su Espíritu en su vida. Jesús quiere ver una nueva generación bautizada en el poder del Espíritu Santo para llevar la buena nueva, la nueva evangelización a la cual nos llaman los papas de hoy día. Amén. Estamos bañados en la corriente de gracias. Y qué dicha que el Señor nos ha escogido para nadar en esta corriente. Amén. De pie, por favor.